Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos al lunes 24 de julio y bueno, pues hoy toca ver Berkeley porque está en un momento muy delicado y la he traído mucho en este canal avisando de, bueno, pues que está en un proceso que podríamos llamar de pequeña estafa. Vamos a ver también Bankinter y Almirall por la presentación de resultados, First Pharma y Ence, Barta y Roche por petición de miembros del canal. Por cierto, estoy subiendo la presentación de resultados de Bankinter y de Almirall, que ya sabéis que es solo para miembros del canal, así que vamos a darle a presentación. Ya está subiendo, ahí lo tenéis, subido. Así que, bueno, pues ya sabéis los miembros del canal, tenéis este vídeo solo para vosotros, con mi opinión sobre los resultados de Almirall, esos dos medicamentos que tienen fase de registro y además Bankinter con ese crecimiento de números de clientes que es muy, pero que muy interesante. También por petición de suscriptores del canal, vamos a ver, hoy nos toca ver Roche porque nos la pide nuestro amigo JP Ascu y también Xavier que nos pide Barta, nos pide alguna acción más. Fijaros, esta petición es de hace 3 semanas, con lo cual tengo muchísimas peticiones por atender, así que poquito a poco vamos a ir atendiendo a todas. Si eres nuevo en el canal, ya sabes, si te apetece, suscríbete, activa la campanita y si quieres agradecer el vídeo, pues con un like es más que suficiente. Si además quieres hacer miembro del canal, tienes tres modalidades, el botoncito que está aquí abajo, debajo del vídeo, al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, donde pinchas y puedes elegir tres modalidades y bueno, pues tiene sus ventajas, como por ejemplo vídeos personalizados, análisis y peticiones, resultados trimestrales, semestrales y anuales, que son muy interesantes. Bueno, pues todas esas cosillas solo para miembros del canal. Vamos a empezar ya con el vídeo donde, bueno, pues ya he hablado muchas veces de Bankinter, lo que pasa es que hay mucha gente nueva en el canal y es verdad que hace bastante que no la traigo, pero bueno, siempre os he dicho la verdad sobre ella. Una acción que yo la conocí hace algunos añitos, estamos hablando de finales del 2018 y donde empecé a vertir a mediados del 2019. Cuando estaba en esta zona de aquí es cuando empecé a conocerla, vi su negocio, vi todavía, bueno, pues las inversiones del fondo de Oman y demás, y bueno, era muy interesante. Haciendo cálculos rápidos podíamos llegar a la conclusión que cualquier compra de la acción de Bankinter, de Berkeley, por debajo de 0,15, pues era una compra segura. ¿Por qué? Porque si todo salía mal, por así decirlo, bueno, pues las acciones con el dinero de maniobra y demás, los juzgados, las peticiones de costes y demás, bueno, podríamos estar hablando que el 0,15 por debajo de 0,15 estaba asegurado el dinero. Ojo, entre comillas, en bolsa no hay nada seguro. Tendríamos que ir a juicio y demás. Tenía un montón de licencias en petición, tenía un montón de licencias aprobadas, le quedaban en ese momento unas 3 licencias, si no recuerdo mal. La última, la del Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear podría dar un dictamen donde podría dar dos versiones. Una nula, donde era obligatorio cumplimiento, es decir, si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no, ese proyecto se cancela automáticamente. Bueno, podría recurrir y demás. Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que sí, que está todo bien, bueno, pues al final solo dependía de la palabra del presidente del gobierno en ese momento. Estamos hablando del año 2019. Cuando llega en la zona de principios de finales de 2020, empiezo a comprar acciones poquito a poco, nos pilla la pandemia, hay que aprovechar para promediar, ya veis que las caídas no fueron demasiado gordas, y después de ese boom aparece ya este gran recorrido. Esto asusta y esto es muy llamativo, porque esto puede ser por dos cosas, un proceso totalmente especulativo o un proceso donde, bueno, pues puede haber cierto interés, filtración de información y demás. En este proceso es donde yo me salí. No me salí aquí porque no soy el más listo de mi pueblo, me salí en torno a 0,45 cuando perdía todo este valor. ¿Y esto a qué se debe? La presentación del proyecto ante el Consejo de Seguridad Nuclear, bueno, pues ha sido catastrófica. Fue catastrófica donde el propio Consejo de Seguridad Nuclear dictaminaba que ese proyecto era muy deficiente. Imaginaros, vamos a poner una situación. Tenemos una empresa que su único objetivo en ese momento es presentar un único proyecto. No tiene 100 proyectos, tiene un único proyecto. La apertura de una mina de uranio en España, Retortillo. Solo se dedica a eso. Ha tardado 10 años. ¿Me estás diciendo que el regulador que tiene que aprobarlo declara ese proyecto como podía declararlo como incompleto?
Podría declararlo como faltan 4 cosillas por aclarar. Le falta información. No. Lo que declaró el presidente del Consejo Nuclear fue que era un proyecto extremadamente deficiente. Eso significa que la empresa no quiere abrir la mina. Si quisiese abrir la mina, se hubiese dedicado en cuerpo y alma a presentar el mejor proyecto, las mejores normas de seguridad. ¿Cuáles son las normas de seguridad? Estas, pues yo doy el doble. Con más controles de seguridad a los trabajadores, con rutas especiales, abriendo carreteras específicamente solo para ciertas mercancías. No hicieron nada de eso. Presentaron un proyecto muy deficiente. A partir de ese momento es cuando empecé a traerlas en los vídeos, porque estamos hablando del canal el 2021, donde avisaba que esta empresa simplemente era una pequeña estafa. Ya podíamos ver cómo lo habían repetido en otras ocasiones, lo analizamos en su momento, y bueno, pues simplemente el que meta dinero en Berkeley, viendo lo que está sucediendo, está metiendo su dinero en un casino. ¿Qué ha sucedido ahora? Bueno, pues viendo cómo la empresa va cayendo, ni loco hay que meter dinero aquí, bajo ningún concepto, va cayendo, de repente aparece, bueno, pues procesos especulativos donde nada tienen que ver con la realidad de la empresa o de lo que esté sucediendo en el precio de uranio en ese momento, por ejemplo. Nada que ver, son procesos especulativos donde los más listos van acumulando acciones, de repente meten un sprint de volumen que hace que la acción se dispare, 40 espabilados y listos del mundo van contando por ahí que es que esto es por noticias, porque van a abrir la mina, porque la van a autorizar, nada que ver con la realidad, y pocas semanas después, cuando nos han salido la gente más inteligente, bueno, pues otra vez en caída libre. No contentos con eso, vuelven otra vez a las andadas, donde vemos como hay un proceso de acumulación y una vez determinado, bueno, pues empezamos a ver por foros que si cambian el color de gobierno, pues Berkeley se va a beneficiar porque van a abrir la mina. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Si pudiese gobernar el PP solo, pues podría ser. Como no puede gobernar solo, sino que tendría que gobernar con Vox, bueno, pues Vox lo deja claramente en sus panfletos, que no permitirá que ninguna empresa extranjera explote recursos nacionales. Con lo cual, eso descartaría a Berkeley. ¿Podría llegar a un acuerdo el PP y el Berkeley y Vox para autorizar solo a Berkeley? Sí, podría ser. ¿Por qué no? Bueno, pues una vez más, vemos lo que ha sucedido. No gana el PP las elecciones. Hoy tenemos apertura en 0.245. Una estafa más, donde habrá muchísima gente que haya depositado su confianza en esta acción y lo que estamos viendo es una empresa que es prácticamente una estafa, un timo. Estamos hablando de una empresa que no tiene ninguna actividad laboral, su único trabajo era presentar un proyecto acorde a las especificaciones españolas, incluso si fuese yo, las haría el doble de buenas para asegurarme, y sin embargo, bueno, pues han presentado un proyecto extremadamente eficiente. Esta es la historia de la bolsa española. Hay que tener muchísimo cuidado donde metemos nuestro dinero y estudiar muy bien las empresas, porque estudiando muy bien las empresas nos llevamos sorpresas muy desagradables. Bueno, pues imaginaos si metemos el dinero en una empresa como esta que no sabemos ni de qué va, ni qué proyectos tiene, ni si tienen que autorizarlos o no, porque te puedes encontrar con esta sorpresa. Perder más del 50% de tu dinero de un momento a otro. ¿Se puede tratar de especular con ella? Sí, pero no merece la pena, porque habría que hacerlo con muy poquito dinero, 1.000, 1.500 euros como máximo, y luego pues los beneficios son muy escasos. ¿Podríamos duplicar? Sí, se podría duplicar o perder el 50% en un momento determinado. Así que hay un montón de empresas como esta que os desaconsejo totalmente tener en vuestra cartera. Vamos con Bankinter, donde ha presentado resultados muy buenos, por cierto, ya lo he hablado en el vídeo. Y bueno, pues lo único que podemos decir es que el precio volvió a las andadas, se para en la zona del 23.6 de retroceso de Fibonacci desde el máximo anterior hasta la caída después de esa quiebra de bancos tan famosa, se para en ese nivel importante, vuelve a retroceder, presenta unos buenos resultados y bueno, pues vemos que unas acciones, la acción no corresponde a la presentación de resultados que ha tenido. Es momento de entrar cuando toque la parte baja del canal alcista. Bueno, ya sabéis mi opinión, que hasta aquí, hasta este momento, yo era de la opinión que si pasaba por debajo del 25% del canal alcista, del 25% de la altura de este canal, más o menos en esta zona donde está la media de 200 sesiones, era momento de pensar en una entrada bastante buena, estratégica, pensando salirnos en la parte alta del canal alcista o esperar unos cuantos trimestres a que presente unos buenos resultados. Ahora mismo no podemos decir lo mismo porque habiendo perdido ya en 1, 2 y 3 veces este canal alcista es muy difícil asegurar que el precio se vaya a parar en esta zona. Lo que está claro es que bueno, tenemos una zona
que por cierto es una chapuza, esto no lo hagáis en vuestra casa porque podéis correr riesgo de meter la pata, pero bueno, podríamos determinar una zona de stop loss por si nos atreviésemos a entrar en esta zona. Si nos atreviésemos a entrar en la zona de la parte baja del canal alcista o incluso si la pierden en esta zona de aquí, esta zona verde es que actualmente está en los 5,48 €, 5,47 € aproximadamente, no debería perderse al cierre de mercados. Porque si lo hace, si pierde esta zona de aquí, pasarían dos cosas. Primero, esta línea de tendencia, que no es tal porque no hay suficientes toques, que no es una línea de tendencia, por supuesto que no, pero bueno, perderíamos esa línea lógica y luego tendríamos un cierre por debajo de este nivel aquí, que es el mínimo anterior, que está en 5,46 €, con 47 aproximadamente. Si perdemos este mínimo, podríamos activar una figura que volvería a la zona de los 4,88 €, que es esta zona de aquí, comprendida concretamente entre 4,98 y 4,88. Antiguamente, antes de la entrega del dividendo, era la zona comprendida entre 5,05 y 4,98. Bueno, pues ahora se quedaría en esa zona. Con lo cual, es una empresa muy buena, presenta unos resultados muy decentes. He comentado en el vídeo cómo nos intentaron engañar desde Renta 4 con ese margen del 3%, que ya hablé en el vídeo. Bueno, era de coña, ese día era de coña, pero bueno, ahí está. Y bueno, el precio objetivo sigue siendo el mismo, 7,50 €, concretamente entre 7,20 y 7,50, un precio bastante razonable tal y como está Bankinter, pero nos falta la presentación de los demás bancos. Si Bankinter crece en clientes, ¿quién está perdiendo clientes? Aquí esto es lo que hablamos hace unos cuantos meses ya, finales de 2022, donde veíamos estas luchas por clientes. Bueno, pues aquellos bancos que consigan aumentar ingresos, aumentar o mantener beneficios, aumentar clientes y remunerarlos mejor, son los bancos que se pueden llevar la patata caliente y por lo tanto son los que irán a buscar la parte alta de los precios objetivos. Uno de ellos puede ser Bankinter. Almirall presenta resultados y bueno, pues no son del todo decepcionantes, sino que destaca mucho su pipeline. Es muy interesante este pipeline para final de 2023, principio del 2024, sobre todo los dos medicamentos. Si consigue obtener buenos beneficios, pues ahí estamos. Al dato con Almirall. Ya vemos que esa ampliación de capital tan extraña que hacía hace unas cuantas semanas, donde solo aquellos inversores, como es la familia que dirige Almirall, pueden acudir a ella a un precio por encima del mercado, es algo bastante ilógico, ¿no? Que los directivos de una empresa hagan una pequeña ampliación de capital para conseguir dinero por si tienen que hacer ampliaciones en la empresa para comprar otras empresas más pequeñitas o fármacos en concreto. Ese es el objetivo, entre comillas, que propusieron. Solo tienen derecho a acudir ellos a la ampliación y encima a un precio por encima del mercado. Es algo muy curioso. Y comentaba en su día que es que eso me tenía muy mosqueado. No sabía por qué hacía con eso. No sé cuál es el objetivo de ese movimiento tan extraño. Lo lógico es que si una serie de personas sacan unas acciones donde solo ellos tienen derecho a comprarlas, es porque prevén un crecimiento de la empresa. Y estamos muy cerca de ese momento. Estamos hablando para finales de 2023, posiblemente principio del 2024. Si eso ocurriese, bueno, pues ya estamos viendo precios objetivos en torno a los 14, 15, incluso algunos analistas profesionales dan precio objetivo de 16 €. Desde mi punto de vista es un poco exagerado. Yo doy un precio objetivo tal y como está ahora previsto el lanzamiento de esos dos medicamentos, repito, final de 2023, principio del 2024, sin desconocer la cifra exacta de negocio que puede tener esos dos medicamentos, tanto en ingresos como beneficios, podríamos estar hablando de un precio objetivo que rondaría los 12,50 € hasta los 13,50 €, aproximadamente esta zona de aquí, y quedaría bastante resistencias por el camino. Ojo, lo que está claro es que esta zona de antiguo soporte, que está comprendida entre 7,50 € y 6,85 €, 6,80 € aproximadamente, es una zona buena de compra donde no debería perderse. Aquí sí tendríamos que tener el stop muy ajustadito por la parte inferior, porque si la pierde a cierre de mercados, fijaros que estaríamos hablando de perder una zona clave del mediados de 2017 y no hay mucho más por abajo donde agarrarse para la empresa. Hay que tener mucho cuidado con ese valor. Hay que saber poner muy bien el stop loss, hay que saber muy bien que tiene que ser a cierre de mercado, no momentáneamente, y que bueno, pues que hay muchísimo peligro si eso se perdiese. Lo que ocurre es que estamos
muy cerca en el tiempo para ver si hay unos ingresos efectivos. Ojalá sea en el primer trimestre del 2024, pero yo me quedo más con el primer semestre del 2024, con lo cual nos queda un añito para ver si esos dos medicamentos dan buen resultado y tienen una buena cifra de negocio. Vamos ahora con Faes Farma, que la traíamos la semana pasada, está muy interesante, donde veíamos, bueno, pues cómo estas dos líneas de soporte y resistencia actúan maravillosamente bien. Vemos cómo esta la atraviesa, toca la parte inferior, se para, vuelve a atravesar, toca un precio objetivo que está en torno al 32% de Fibonacci de todo el impulso anterior, para que nadie se lo pierda, ¿vale? Estamos hablando de un precio de 3,42 €, separa el precio ahí directamente, retrocede con fuerza hasta la zona de la anterior resistencia, que ahora es soporte, se intenta parar, no lo consigue, atraviesa, se cae muy rápido, sin mucho sentido, y bueno, pues se queda muy cerquita del nuevo soporte, que ahora pasaba por 3,06, se queda en la zona de los 3,07. Vuelve a actuar de resistencia a la línea siguiente, vuelve a actuar de resistencia a la línea siguiente. El viernes cierra muy interesantemente, cierra un poquito por encima de esa línea, un poquito por esa línea. Esta es una vela muy interesante. Como os digo siempre que se produzcan estos casos, hay que confirmarlo con la vela del día siguiente. No os fiéis. ¿Hoy qué ha pasado? Bueno, pues que ha amanecido en la zona de los 3,24 €, ha bajado y ha subido hasta la zona de los 3,25 y hasta la zona de los 3,22 y ahora mismo está por debajo de esa línea. ¿Qué quiere decir eso? Absolutamente nada, simplemente que no estaba preparado para subir. Fijaros ahora ya como las medias empiezan a juntarse, así poquito a poco, cuando este proceso se provoque, pues entonces estaríamos hablando ya de un cambio de tendencia. Necesitamos una figura y estrechamiento de medias. ¿Y eso se da? Bueno, pues yo creo que ir poco a poco superando los niveles de Fibonacci. El primero 3,42 €, que es el 38,2. Luego siguiente resistencia estaríamos hablando de los 3,56, que es donde se paró el precio en varias ocasiones y además coincide con el 50% de Fibonacci. Luego tendría que superar el 61,8. ¿Por qué? Porque ya se ha parado en varias ocasiones en ese nivel, es los 3,68 €. Vuelve a pararse en el 23,6 en esta zona de aquí, lo cual también determina que podría ser una resistencia, 3,87, y luego atacar los 4,10 €. No queda camino para llegar a todos esos niveles, ¿eh? Paciencia con Faes Farma porque es muy lento. Los resultados del primer trimestre fueron muy buenos. Vamos a ver qué ocurre cuando presenten estos del primer semestre. Si son buenos, pues entonces estaremos muy tranquilos. Mucho tienen que empeorar para que esta situación no cambie. Estamos hablando a principios de agosto de este año. ENCE, bueno, pues ENCE no ha cambiado. Creo que presenta resultados cuando es el 25, mañana. Bueno, pues ya veis cómo está la situación. Una vez que perdemos este canal horizontal, aunque intenta retomarlo, lo va perdiendo poquito a poco. Bueno, pues está luchando con la media de 200 sesiones y ahora mismo está en tendencia bajista clara. No hay ningún síntoma de recuperación. La media de 50 sesiones ha cortado a la baja de 200 sesiones. Eso nunca es bueno, pero esperemos que en esta zona de aquí, estamos hablando de la zona de los 2,71, 2,70, zona de resistencia anterior, incluso un poquito más por abajo, 2,70 €, que está el 32% de Fibonacci de impulso anterior, se queda ahí parado el precio. Si los resultados son muy buenos, bueno, pues entonces estaríamos hablando de intentar otra vez atacar este canal horizontal. ¿Que no recupera? Estupendo, estaríamos en disposición de volver a atacar la parte superior, que estaría en 3,45 €. Si los resultados son normalitos o malos, pues entonces volvemos a la casilla de salida, es decir, volver a intentar a tocar la zona de los 2,44 €. Esta ENCE está muy delicadita. Este momento, esto determina muchísima debilidad. Hay que tener mucho cuidado. Vamos ahora con Barta, una empresa que nos lo pide. ¿Quién nos lo pedía? ¿Dónde estás? Que no te veo. Nos lo pedía nuestro amigo Xavier. Bueno, pues Barta, por desgracia, es una empresa que está también muy delicadita. Fijaros que estamos viendo un impulso de Fibonacci muy interesante, con un crecimiento durante el 2019, 2020 y 2021 muy potente, mucho. Y bueno, pues al final ha tenido una caída donde no solo perdía el 100% de ese impulso alcista, sino que además pues bajaba un poquito más hasta los 14 € por acción. Eso no es muy buena señal. En el corto plazo, en el medio plazo, bueno, pues tenemos
una zona muy interesante, que es esta zona de aquí, donde tiene un gap en la zona de los 28 euros, perdón, aquí, ¿no? Corresponde a esta vela. Es una zona que está comprendida entre los 29,50 euros y la zona de los 27 euros. Una zona muy interesante porque parece que el precio quiere ir a buscarla. Está cerquita, le queda todavía. Presentación de resultados el 11 de agosto, todavía quedan muchos días. Es posible que ataque esa zona, es posible. Como veis, el precio ahora se está parando en la media de 100 sesiones. Quizás haya un retroceso hasta la zona del 20-50 sesiones, la EMA de 20 y 50 sesiones, para luego continuar para intentar cerrar ese gap. Es posible, es un escenario. Pero fijaros que presentando mínimos y máximos decrecientes ya está en sobrecompra. Es muy curiosa esta situación. Ya estamos hablando de sobrecompra. Y eso que estamos con máximos y mínimos decrecientes. Esto indica que la fortaleza de esta acción es muy baja. Otra zona muy interesante, pero para eso tiene que darse buenas noticias, es la zona de este gap, que estaríamos hablando de 56,55 euros, hasta la zona de los 58,66. Muy interesante esa zona. Si los resultados son muy buenos, excepcionales, aunque la previsión de los earnings es una estimación de una pérdida de 0,74%, con lo cual no estaríamos hablando de una buena situación. Bueno, pues si los resultados cambian, si fuesen excepcionales y muy buenos y estuviésemos cerca del gap de los 29, es bastante posible que dibujase una figura de vuelta alcista para ir a tapar este gap. Pero solo en ese caso. Y como nadie sabe lo que va a ocurrir con Barta, pues lo más probable es que continúen con las caídas, por desgracia. El primer nivel interesante, simplemente por estudio de Fibonacci, serían los 3,41 euros. Fijaros la diferencia de precio tan descomunal que puede haber ahora. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, antes de tocar los 3,41, por supuesto, tendría que volver a perder los 16,65, lo cual es bastante factible si los resultados son decepcionantes. Llegar a 3,45 es bastante más difícil, pero con la continuación de los años, fijaros la tendencia en el medio plazo, es bastante posible que lo veamos si, repito, si los resultados, los fundamentales son malos, podría verse para mediados del 2024. Ahora vamos con Roche, que nos lo pedía nuestro amigo JP Ascu, donde, bueno, pues vemos cómo la acción corresponde prácticamente parecido a lo que sucede a Barta, que muchas acciones, sobre todo americanas, donde veíamos un crecimiento en el 2020, se para por culpa de la pandemia y luego ya en el final del 2021 pues tiene un crecimiento máximo. Ahí está un poquito más retrasada, es principio del 2022, corrige, se queda plana. Esto me recuerda muchísimo a ArcelorMittal. Fijaros en los vídeos de ArcelorMittal cómo tiene más o menos la misma estructura. Caída brutal en caída libre hasta el nivel de 38,2 de Fibonacci, prácticamente por debajo. Fijaros, Y lo que hablaba siempre, si tú pierdes el 61,8% de Fibonacci a cierres de mercado, la probabilidad de ir a buscar el 50% es altísima, muy elevada. Mucho, no es 100% segura, pero es muy elevada. Si tú a cierres de mercado pierdes el 50%, bueno, pues la probabilidad de ir a buscar el 38,2 es elevada, que tampoco es una cosa exagerada, pero bueno, está presente. El perder el 38,2 de Fibonacci a cierres y aperturas de mercado, bueno, pues tampoco es muy probable que vaya a buscar el 23,6, pero ahí está. Fijaos cómo se ha quedado el precio por la parte inferior y lo único que podemos hacer es intuir esta triangulación simétrica de vuelta otra vez a una tendencia alcista. Para eso tiene que confirmarse. Fijaros la separación de las medias, brutal. Empiezan a estrecharse. No es capaz el precio de llegar a la media de 200 sesiones y volvemos para abajo. Esto que estamos viendo aquí es una figura de disparo, como ya dijimos en aquel tutorial, de una figura que es bastante fiable, ¿no? Donde vemos mínimo, 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 intento de atacar a la de 200, ya sabéis todos los factores para los miembros del canal que se tiene que cumplir. No solo es dibujar la gráfica, sino que hay que estudiar la separación de medias, volúmenes y demás. Se da casi todos los parámetros y este de aquí era sin duda el precio óptimo de compra, 284 euros por acción. Bueno, pues ya vemos cómo remonta, se va a buscar la parte alta del canal, de la triangulación simétrica y ahora es el momento de esperar. Si la rompe, ya sabemos a dónde puede ir. Directamente sería, como coincide muy bien por el 50% de Fibonacci, la siguiente parada antes sería la zona de la media de 200 sesiones, 314 euros. Siguiente parada estaría en 328, que es el 68% de Fibonacci.
hay que tener en cuenta, perdón, 61.8 de Fibonacci. Hay que tener en cuenta estos dos niveles, pero para eso tiene que darse la situación. Lo mismo, tenemos un earning ahí esperándonos el 27 de julio, lo cual está bastante cerquita. Vamos a ver las estimaciones, tampoco son una cosa descomunal teniendo en cuenta el tamaño de Roche, pero bueno, si supera esos beneficios, esas estimaciones de ingresos y beneficios, podríamos ver ese ataque, pero faltaría por romper esta triangulación simétrica, que desde mi punto de vista es una de las más fiables que hay, pero todavía tienen que darse muchas cositas. Bueno, JP Asco, espero que te haya gustado el análisis. Ya sabes, yo confío en este tipo de figuras, me parecen muy fiables, pero necesita confirmar. De todas formas, la separación entre medias me indica que todavía le quedaba una hora de cocción al pan, por así decirlo, ¿de acuerdo? No tenemos unas medias muy bien estrechaditas, así que todo va a depender de los fundamentales, así que aquí nos lo jugamos todo. Fijaros que si las medias estuviesen muy estrechitas, muy estrechitas, tratándose de Roche con esos ingresos y esos beneficios y el precio oscilando entre ellas, pues yo pondría la mano en el fuego que se prevé un movimiento alcista o bajista, no sabemos cuál, pero yo me pondría la mano en el fuego por un movimiento alcista. Teniendo la separación en cuenta, esta separación de medias, pues bueno, es bastante más difícil, nos lo jugamos todo solo a las estimaciones. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si habéis conocido ahora el canal, os invito a suscribiros, activar la campanita y darle un like. Si además os apetece, podéis haceros miembros del canal colaborando conmigo, trayendo todos estos vídeos, competiciones, análisis, resultados trimestrales, semestrales y anuales y demás. Un saludo a todos, pasad buena tarde.